No sé si sabíais que el consumo de drogas es una de las principales causas evitables de muerte en todo el mundo. O sea, de las muertes que podemos evitarlas, las drogas son una de ellas. La drogodependencia, además, son uno de los problemas más graves a nivel sociosanitario, ya que su impacto va más allá del propio individuo que consume las drogas y nos afecta a todos, a su entorno, a la comunidad en general, etc. Cada año millones de personas pierden la vida con el consumo de sustancias adictivas y cada día en todo el mundo más de 400 personas mueren a causa de una sobredosis de droga. Eso significa que en el tiempo que dure esta conferencia probablemente hayan fallecido varias personas en todo el mundo debido a una drogodependencia. Un alto porcentaje de personas con adicciones acaban excluidas de su entorno familiar, de su entorno social, de su trabajo, y muchas de ellas incluso acaban en la cárcel. El consumo de drogas no es solo un problema de los jóvenes y de las personas marginales, sino que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier estatus social puede acabar presa de una drogodependencia. Y ese consumo al principio se asocia a una diversión y a la búsqueda de sensaciones simplemente. Fijaros cómo es la cosa. El impacto de las enfermedades inducidas por drogas y la drogodependencia en la salud de la población es muy significativo, ya que supone importantes pérdidas en términos de tasas de discapacidad, o sea, de gente que se pone mala, o de mortalidad, también de faltas al trabajo, de asentismo laboral y un aumento del gasto sanitario que nos afecta también a todos. Es hora de que nos enfrentemos a la realidad del consumo de drogas, que no solo es un problema, como digo, personal de una persona, sino que es un problema social que nos afecta a todos. Os invito a reflexionar sobre el tema y a uniros en la lucha contra las drogodependencias. Os voy a dar algunos datos también al principio para que veáis la magnitud del problema, que es que alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo consumen drogas ilegales. Casi el 10% de la población española ha consumido drogas en el último año y un tercio de ella ha consumido drogas ilegales. Y este consumo se centra en personas entre 15 y 35 años. Fijaros lo que se supone en pérdida de años de vida perdidos, ¿no? En personas jóvenes que consumen droga y que al final probablemente acaben con algún problema. En Andalucía la drogodependencia, nuestra comunidad, la drogodependencia es un problema creciente, pero que se ha infravalorado cada año. Muchas personas pierden la vida debido a la drogodependencia. El 8,8% de los andaluces ha consumido drogas ilegales en el último año y el cannabis, el hachís, es una de las drogas, es la droga más consumida ilegal en Andalucía. Pero fijaros que el 29%, casi el 30% de los jóvenes entre 15 y 29 años ha consumido esta droga en el último año. El 29% de los jóvenes ha consumido esta droga en el último año. El consumo de cocaína también es una preocupación en Andalucía y la región tiene una tasa de hospitalización más alta que la media nacional. Andalucía además es la comunidad con la tasa más alta de muertes relacionadas con el consumo de drogas. La tasa llega al 7,5% de muertes cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con los accidentes de tráfico en Andalucía, pues son 4,7 personas que mueren cada 100.000 habitantes, o con los accidentes de trabajo en Andalucía en el año 2021, que fue la última cifra que se comprobó, de 2,2 fallecidos. Fijaros la importancia de la drogodependencia y tener en cuenta que muchos accidentes de tráfico y muchos accidentes laborales se deben también al consumo de drogas. Pero bueno, detrás de estas estadísticas, quiero que sepáis que no son estadísticas frías, sino que hay personas, que hay familias, que hay personas que sufren, que hay pérdidas familiares, que hay pérdidas económicas, que hay pérdidas de trabajo. O sea, que no son frías estadísticas, que son personas las que hay detrás de estas cifras. Quiero que lo tengáis en cuenta. Los objetivos en esta conferencia van a ser el explorar el mundo de las drogas y las consecuencias que puede tener desde la perspectiva de la salud, de la sociedad y de la prevención. Voy a hablar de la drogodependencia como una enfermedad crónica y los conceptos relacionados con ella y la importancia de conocer los efectos de las drogas sobre la salud. Mi objetivo fundamental es proporcionaros información
para entender mejor el mundo de las drogas, cómo se desarrolla, los efectos que tienen en el cuerpo y cómo se pueden tratar. Porque es fundamental estar informado sobre los riesgos y efectos del uso de las drogas y poder tomar decisiones informadas y con responsabilidad sobre el uso de las drogas en vuestras vidas, ¿no? Después cada uno puede elegir si quiere o no usarlas. Las drogas son sustancias simplemente sustancias químicas que alteran el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento. Con relación a eso, ¿ustedes creen que alguno de ustedes ha consumido drogas en el último año? Una sustancia que altere la conciencia, que altere el estado de ánimo, que altere el comportamiento. Bueno, yo tengo que decir que sí, que yo he tomado alguna pastilla porque me ha alterado el estado de ánimo, porque me dolía la espalda y me ha aliviado, ¿no? Eso es una droga, digamos, desde el punto de vista general, ¿no? En cambio, la definición de la OMS ya acota un poquito más y dice que es toda sustancia, de la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, como sabéis, que es toda sustancia que introducida en el organismo puede modificar una o más de sus funciones y además es capaz de generar dependencia en el individuo que la consume. Pero en realidad el término droga, cuando lo utilizamos nosotros, personas de la calle, pues en realidad nos estamos refiriendo casi siempre a drogas ilegales o a drogas que sirven para uso recreativo o para estimularnos, ¿no? No nos estamos refiriendo ni a medicamentos, ni nos estamos refiriendo al alcohol, ni nos estamos refiriendo al tabaco, pero bueno, fijaros qué importante. ¿Qué tipos de drogas puede haber? Para que tengáis una idea. Bueno, pues fijaros que hay, dependiendo del efecto que tengan en el organismo, hay fundamentalmente 3 tipos de drogas y otro grupillo que hemos puesto ahí, que son los depresores del sistema nervioso central, los estimulantes del sistema nervioso central, los alucinógenos y otros que son los volátiles, ¿no? Dentro de los depresores está el alcohol, lo pongo ahí porque es una droga, los opiáceos como la heroína, la morfina, la metadona, etcétera, barbitúricos, alprazolam, diazepam, transilium, en fin, todas esas cosas que tenemos, el cannabis, marihuana, hachís, los cannabinoides famosos ahora que lo utilizamos para los dolores y que se están haciendo tan famosos, los estimulantes del sistema nervioso central, como son la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis, los alucinógenos, el LSD, la mescalina, los ácidos, la seta alucinógena, volátiles como los disolventes y colas y bencinas. Estos últimos, bueno, es un grupo que he puesto ahí también porque lo existe, ¿vale? Esta gráfica que tenéis ahí es una gráfica que se llama gráfica edades, es una gráfica famosa que la hace desde el Estado, el Plan Nacional sobre Drogas, es una gráfica bienal, cada 2 años se hace, desde el año 1995 y se hace en la población general española, es una encuesta que se hace a nivel de la población general española entre personas entre 15 y 64 años. Como podéis ver ahí, las drogas más consumidas son el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes. Bueno, en un principio no hacen diferencia de los recetados y no recetados. Ya sabéis que los hipnosedantes los podemos conseguir por una receta o los podemos conseguir en el mercado negro también, ¿no? Bueno, pues los hipnosedantes son las 3 drogas más consumidas. La droga ilegal más consumida es el cannabis. Y a continuación pues ya están otras como los hipnosedantes sin receta, la cocaína, el éxtasis, los alucinógenos, etcétera, etcétera. Respecto al sexo, fijaros que las drogas más que consumen más los hombres pues son el alcohol, el tabaco y las drogas ilegales. En cambio, las mujeres, las que más consumen son los hipnosedantes y los analgésicos opioides. Y además tiene una particularidad, que en este grupo los que más consumen son mujeres de 35 a 64 años. En cambio, las otras, en los otros grupos, como veis, pues los que más consumen drogas son los, como he dicho antes, los de 15 a 34 años, que son adolescentes y adultos jóvenes. Pero si bien las drogas han sido utilizadas a lo largo de la historia, su finalidad ha cambiado en los últimos tiempos. El uso de las drogas, por lo tanto, no es ninguna novedad, En otras épocas formaban parte de la cultura, formaban parte de los ritos religiosos, bélicos, se utilizaban para curar, se utilizaban, en fin, para otras cosas, ¿no? Actualmente las drogas se han extendido a la sociedad como la pólvora y su finalidad es casi exclusivamente el deseo de divertirse, de encontrarse bien, de olvidarse de las preocupaciones, de buscar nuevas sensaciones placenteras y evadirse, además de para las relaciones sociales, ¿no? Utilizamos para las comuniones, los bautizos, lo utilizamos para las relaciones sociales porque allí siempre hay presente un algo. Vamos a tomar una copa con los amigos, etc., ¿no?
El uso de las drogas pues, puede ser de tres formas: lícito o ilícito, o sea, legal o ilegal, con fines médicos o recreativos, o ocasional o esporádico, como los alcoholes en las reuniones, o frecuente o regular, como los opioides, por ejemplo, las drogas para el dolor. No es fácil establecer el límite entre el consumo esporádico y no excesivo, el uso, el abuso. No es fácil, están unas líneas ahí muy, muy cerquitas. Pero fijaros que puede haber un abuso. La sociedad, nosotros aceptamos el uso, toleramos el abuso, pero rechazamos la dependencia, ¿no? Vamos a tomar unas copitas hoy con los amigos. Este chaval, déjalo que se emborrache hoy porque hoy está el pobre harto de trabajar, ha tenido muchos problemas, pero en cambio cuando ya llega la drogodependencia, ahí te quedas. No queremos nada con él, que se retire, que no es un pesado, que... En fin. Pero el camino a la drogodependencia comienza con el acto voluntario de consumir drogas. Pero en el tiempo, la capacidad del organismo de decir que no a esas drogas se va debilitando. Es importante destacar que el uso de las drogas no es necesariamente sinónimo de abuso ni tampoco de dependencia de la droga. Pero hay que recalcar, y tenéis que saber, que cualquier uso de drogas, cualquier uso, tiene ciertos riesgos para la salud y consecuencias negativas para la sociedad. Y bueno, entramos en la drogodependencia, ¿no? Que es lo que más o menos venimos a hablar, que es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el uso compulsivo e incontrolable, no puede uno aguantarse, de una droga a pesar de las consecuencias negativas para la salud física y mental del individuo. Estamos deseando consumir una droga porque lo hemos hecho drogodependientes ya, ¿vale? Por lo tanto, la drogodependencia debe ser considerada una enfermedad crónica a todos los efectos. No es una iniciativa política, no. Ni tampoco es un diagnóstico avalado por la Organización Mundial de la Salud. Es una sentencia científica. ¿De acuerdo? Los expertos dicen que el concepto inciden, o no dicen, sino que inciden en el concepto de las adicciones, que son trastornos y deben tratarse como cualquier otra enfermedad. Tal vez una persona comience a consumir sustancias como el alcohol, el tabaco, el cannabis o la cocaína por puro divertimento, pero solo es el inicio de un camino, de un viaje en el que un porcentaje de ellos termina presa de una enfermedad. Ahora quiero hablaros de 3 o 4 conceptos que cuando hablamos de drogas pues tenemos que nombrarlos, porque muchas veces nos podemos confundir, ¿no? Porque, por ejemplo, una intoxicación. ¿Qué es una intoxicación con relación a una droga? Pues los cambios conductuales o comportamentales clínicamente significativos que presentan tras el consumo de una sustancia. Por ejemplo, cuando tomamos unas copitas nos ponemos más alegres, decimos, tenemos la verborrea, jaja, y nos ponemos un poco más... digamos, desinhibidos, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos, pues esto es una intoxicación ya, ¿no? La dependencia ya se caracteriza por una necesidad incontrolable de tomar una sustancia de un modo continuado a fin de obtener su beneficio o a veces de evitar los daños o el malestar que provoca su falta, ¿no? Esta necesidad puede ser psicológica o incluso física. La persona necesita la droga para funcionar normalmente y experimenta síntomas de abstinencia cuando intenta dejar de usarla. ¿Y qué es esa abstinencia? Pues la abstinencia son un grupo de síntomas físicos y psicológicos que ocurren cuando una persona deja de consumir esa droga después de haberla usado de forma repetida y continua y haber desarrollado una dependencia. La tolerancia. El fenómeno de la tolerancia a la droga se refiere a la disminución de la eficacia de la droga con el tiempo y el uso continuo. Esto significa que una persona que ha consumido droga, pues necesita cada vez más cantidad de la misma para obtener los mismos beneficios que obtenía al principio. Pero tenéis que saber, porque mucha gente lo dice, no, yo soy inmune, que esta tolerancia, esta tolerancia a la droga no significa que la persona sea inmune a los efectos secundarios o a los riesgos para la salud de esa droga. De hecho, el uso continuo y aumentado de cada vez más dosis puede aumentar los riesgos de los efectos secundarios negativos y complicaciones médicas graves que producen esa sustancia, ¿de acuerdo? O sea, que no tiene que ver la tolerancia con ser inmune. Mucha gente dice, no, yo estoy acostumbrado, a mí no me hace daño. No, no es así, ¿de acuerdo? La probabilidad de una persona sea drogodependiente puede ser debido a que haya un antecedente familiar, nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, que sea adicto a sustancias, ¿no? Hay más probabilidades de que nos pase. Factores ambientales como la exposición temprana a las drogas o la falta de supervisión
o el entorno social, pues puede desarrollar también una drogodependencia. Los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático, favorece también eso. El estrés y el trauma, gente que ha tenido violencia doméstica, que ha perdido un ser querido, bueno, pues evidentemente pueden tener más probabilidades de tener este tipo de cosas. Historial de abuso infantil o negligencia, de falta de supervisión, tienen más probabilidades de tener una enfermedad por drogodependencia en la edad adulta. Y el acceso a droga, no cabe duda que si tú tienes la droga aquí encima, no es lo mismo que si alguien pues, no tiene acceso a una droga, ¿no? El acceso a la droga es muy importante. Pero también es importante que os diga, y que tenéis que conocer, que la presencia de uno o varios de estos factores de riesgo no quiere decir que vayas a ser drogodependiente, pero sí tenéis que tenerlo en cuenta, si los tenéis, para poner medidas preventivas en su caso. Si alguien tiene factores de riesgo, pues bueno, ya sabemos que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro familiar, nuestro pariente, pues tenemos que tener en cuenta ese tipo de connotaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué mecanismo de acción tienen las drogas para producir enfermedades crónicas? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué se producen estas cosas? Porque todo tiene una explicación, ¿no? Bueno, pues yo voy a dar una explicación cortita de por qué las drogas hacen daño al cuerpo. Pues daño directo en los tejidos, por cambios en el cerebro, por compromiso en el sistema inmunológico, las defensas que llevamos nosotros, por inflamación o por estrés oxidativo, ¿no? En primer lugar, el daño directo. El tabaco hace un daño directo en los pulmones, está claro, o el alcohol hace un daño directo en el hígado, eso lo sabemos todos, ¿no? Los cambios en el cerebro también de las drogas. Las drogas pueden afectar la forma en que funciona el cerebro, el funcionamiento, y también puede alterar la forma en que se comunican las células del cerebro. Ya veremos después qué pasa ahí. Y pueden producir trastornos mentales y neurodegenerativos. Por ejemplo, el consumo de cocaína, ¿no? Que produce adicción y puede producir trastornos, problemas de salud mental. El compromiso con el sistema inmunológico, las defensas que le llamamos nosotros. Bueno, pues también se compromete con el uso de drogas. Es verdad que cuando consumimos drogas, digamos que nuestras defensas están más débiles y pueden provocar enfermedades como la hepatitis C, el VIH, en fin, algunas enfermedades, sobre todo con el uso de drogas parenterales, de drogas en las venas, ¿no? La inflamación, que es una respuesta inflamatoria. Esto hemos ido a hablar mucho de la respuesta inflamatoria con la COVID-19, ¿no? Se produce una respuesta inflamatoria en el cuerpo, generalizada, que puede desencadenar enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, incluso cáncer, ¿no? Y enfermedades autoinmunitarias, las que produce el propio cuerpo. Además de bueno, el estrés oxidativo, que está ahora tan de moda, ¿no? ¿Dónde está esto que lo veo? Bueno, el estrés oxidativo, pues bueno, simplemente es un desbalance entre los radicales libres y la oxidación. Eso puede provocar fundamentalmente cáncer y enfermedades también autoinmunitarias. Es importante recordar que los riesgos bueno, os voy a hablar ahora un poquito de las consecuencias del consumo de drogas, ya bueno, nos queda poco de la conferencia, pero los riesgos para el consumo de drogas, pero es importante recordar que estos son los riesgos generales, los que veis ahí, pero hay que tener en cuenta que cada droga específica provoca unos daños específicos y también depende de la cantidad que utilicemos, de la frecuencia de su uso, del inicio de su uso y de otros factores que también pueden ocurrir, ¿no? Los problemas generales que pueden ocurrir los tenéis ahí: la adicción, la sobredosis, problemas de salud mental, problemas de salud física, riesgos sociales y riesgos para la salud vial. La adicción es una condición muy compleja en la que influyen muchos factores y se refiere a la dependencia física y psicológica de varias sustancias. Es una de las enfermedades que provoca la drogadicción, ¿no? Y se caracteriza por la compulsión, por el deseo sin poder aguantarlo de consumir droga. Aquí las diferencias individuales juegan un papel muy importante y la vulnerabilidad de cada persona. Cada uno tenemos riesgos de tener mayores riesgos o menos de tener una drogodependencia, como hemos visto antes, ¿no? Pero es importante decir que nadie es inmune al riesgo de desarrollar una dependencia. Nadie, ni el más pintado, ya lo veremos después. Con una mezcla adecuada de adversidad y estrés, o sea, con la tormenta perfecta, hasta las personas más disciplinadas pueden desarrollarla y pueden caer en las presas de las drogas. Cualquier persona. Bueno, eso lo tenéis que tener muy claro, muy claro. La adicción no es una elección moral ni un signo de debilidad de carácter, no. Es
una enfermedad que requiere tratamiento y requiere apoyo. ¿Por qué unos se hacen adictos y otros no? ¿Por qué hay millones de personas en el mundo que, a pesar de conocer los efectos negativos, continuamos fumando, continuamos bebiendo en exceso, continuamos tomando rayas de cocaína los fines de semana? ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que se hacen adictas y otras no, como hemos dicho? ¿O por qué se produce esa relación de servidumbre involuntaria con algunas sustancias? ¿Por qué? Pues bueno, la respuesta está en nuestro cerebro. Todas las drogas, incluso las galletas de chocolate, las que les guste, estimulan los mismos mecanismos en el cerebro. Son unos refuerzos positivos que llevan a sensaciones agradables como la euforia y que algunas además reducen los efectos desagradables que tenemos en el cuerpo. Una de las conclusiones más relevantes de las últimas investigaciones es que todas las sustancias adictivas, desde el tabaco, pasando por la heroína, el alcohol, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, todas, incluso ya os digo, las galletas de chocolate, activan los mismos mecanismos en los circuitos cerebrales. Y ahí parece estar la clave del conocimiento y el tratamiento de las adicciones. La droga, igual que el sexo, igual que la comida, igual que la bebida, estimulan la liberación de una sustancia en el cerebro, que es la dopamina, lo que genera una gran sensación de placer. Y quiero que conozcáis a esta sustancia, la dopamina, quiero que las conozcáis un poco, porque esa es la responsable de que todo lo que nos gusta o es ilegal o engorda, ¿no? Esta es la responsable de eso. La dopamina, como veis a su estructura, es un neurotransmisor del cerebro que está involucrado en la adicción, en el aprendizaje, en la memoria, en el control de la liberación de algunas sustancias del cerebro, como la noradrenalina y la serotonina, que tienen que ver en tratamientos que tomamos algunos para la depresión, para cosas así. Juega un papel clave en el estado de ánimo, en la motivación, en el placer, en la atención. Para estar atento ahora tenéis que tener bastante dopamina en vuestro cerebro, si no la atención se va, ¿no? Además, la dopamina se ha asociado con diversas condiciones de salud mental, como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por eso, muchos medicamentos que utilizamos para curar estas enfermedades interaccionan con la dopamina, ¿no? La serotonina, etc. Esa es la dopamina, esa es la que es responsable de estas cosas. La sobredosis es otra consecuencia, otra enfermedad que provoca la drogodependencia. Es además una consecuencia de las más graves de la drogodependencia y puede ocurrir cuando se toman drogas en una cantidad excesiva, cuando se toman drogas con otros medicamentos o cuando se toman drogas de muy alta potencia. Tenéis que saber que, igual que conocéis los diabéticos, lo que tenéis que poneros cuando se baja el azúcar, las personas que tengáis a vuestro alrededor que consumen drogas, que la sobredosis puede ser mortal y que hay que tratarla en el momento. Tenéis que saber a veces que hay que tener metadona en casa. Los americanos tienen, las personas que son familiares de drogadictos y cosas, tienen metadona por si acaso. Una relación entre el uso de las drogas y el aumento del riesgo de tener enfermedades de salud mental como la ansiedad, la depresión, la psicosis y la esquizofrenia. Y es posible la aparición de muchos más trastornos mentales. No sé si habéis visto alguna vez a un chaval joven que ha consumido, se ha ido con los amigos a la playa o a las islas y han consumido allí setas alucinógenas y de pronto han desarrollado un trastorno psicótico, un cuadro que es parecido a la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la gente joven, sus cerebros todavía no están bien desarrollados y pueden desarrollarse trastornos psicóticos solamente con el consumo de una vez que consuman este tipo de sustancias, ¿no? O con el cannabis incluso. En muchos cuadros, yo que llevo tanta experiencia de tantos años, he visto personas que han desarrollado cuadros psicóticos, esquizofrenia a raíz del consumo de drogas. La pandemia de la COVID-19 ha sido una pandemia que ha tenido un significado muy importante en la salud mental y en el consumo de las drogas en todo el mundo. Quiero hablaros de un tema que se habla mucho hoy día y que vais a oír, que es la patología dual. La patología dual no es más que la presencia simultánea de un trastorno por consumo de sustancias adictivas, de una drogodependencia, con un trastorno mental, una ansiedad, depresión, esquizofrenia, en la misma persona. Es lo que nosotros llamamos una comorbilidad, como cuando una persona tiene una diabetes y una insuficiencia renal, o una insuficiencia cardíaca y una enfermedad mental, en fin, son comorbilidades que son para nosotros más difíciles de tratar y que cuando una se desencadena
o se altera, puede alterar la otra. Las dos se estimulan. De hecho, hoy día, la mayoría de las veces, en las cárceles se dice que las cárceles son los manicomios que había antaño, ¿no? Los más mayores os acordáis de que había manicomios antiguamente, pues hoy las cárceles están llenas de personas que son drogodependientes, pero también tienen una patología de salud mental. Los problemas con la salud física ya prácticamente lo hemos nombrado todos, ¿no? Daño en los pulmones, en el corazón, en el hígado, en el cerebro, enfermedades autoinmunitarias y degenerativas, impotencia sexual, cirrosis, accidentes cardiovasculares, diabetes, enfermedades infecciosas y cáncer, ¿no? Las relaciones familiares, bueno, con las relaciones con la familia, con la pareja, con los amigos, a veces aparecen discusiones, se van alejando, se pierde la confianza y al final, pues se separan, etcétera, etcétera, ¿no? Nos alejamos de todos, ¿no? El trabajo frecuentemente hay un bajo rendimiento, una baja productividad, deterioro de la calidad del trabajo y a veces la pérdida del mismo trabajo. Y por último, la seguridad vial. La seguridad vial, pues como sabéis, las drogas afectan a la capacidad de procesar la información, a reaccionar ante situaciones de tráfico, a tener una percepción de la velocidad y de la distancia, y además las drogas pueden afectar también al equilibrio, también pueden afectar a la capacidad esa de conducir, ¿no? La capacidad de la tarea de conducir. Es importante recordar, aunque todos lo sabéis, que está prohibido consumir drogas mientras se conduce. Lo recuerdo simplemente como para saberlo. Y por último, el tratamiento. Unas pinceladas de tratamiento, que es simplemente que es un proceso que consiste en una desintoxicación, una terapia conductual, medicamentos y rehabilitación en centros especializados. La desintoxicación no es más que el proceso de eliminación de la droga del cuerpo y puede ser el primer paso para el tratamiento de la adicción y bueno, puede ser seguido después de otras cosas, ¿no? La terapia conductual, que no es más que una forma de terapia, que lo que intenta es cambiar a las personas su modo de ver las drogas, su modo de comportarse ante las drogas. Hay medicamentos, ya sabéis todos que por ejemplo hay la metadona que damos en algunos centros, ¿no? Para la adicción a los opioides, o la buprenorfina, o ahora la famosa Todacitán, la citisina para el tabaco, que nos hemos quedado sin ellas porque hemos empezado a recetarla porque la financia el sistema público de salud para la dependencia al tabaco. Y por último, los centros de rehabilitación, que pueden proporcionar un entorno seguro y controlado para las personas que buscan tratamiento o buscan apoyo contra la adicción. En fin, yo ya he terminado y lo único que quiero es deciros unas conclusiones para que os lleváis a casa de todo lo que he dicho, ¿no? Unas conclusiones finales, que es lo más importante de lo que he dicho, después de todo, a lo mejor las palabras que he dicho, que han podido ser un poco farragosas, pero bueno, que hay que conocerlas, y yo creo que después de esto creo que os habéis enterado un poco de todo el tema este, ¿no? Las drogodependencias es un problema grave a nivel sociosanitario, por ello debemos todos estar concienciados de este tema, que no es un problema de un drogadicto, es un problema de toda la sociedad, que afecta no solo al individuo, sino también a su entorno, a la familia, a la sociedad en general, y que la drogodependencia, no lo olvidéis, es una enfermedad crónica y tienen que ser tratadas como tal, que las drogas legales, las drogas blandas, el tabaco, el alcohol, los hipnosedantes, son las drogas más consumidas en el mundo, y que la sociedad tolera el uso pero rechaza el abuso, no lo olvidéis, eso, bueno, nuestra sociedad es así. Que además cualquier uso de droga, podemos usar una droga, pero cualquier uso puede conllevar riesgos para la salud y puede tener consecuencias negativas. Que cualquier persona puede hacerse adicta y puede tener consecuencias graves para la salud y además, dependiendo de los factores de riesgo que tengan, puede hacerse o no adicta, además del entorno, ¿no? Dicen hoy que el estrés y el entorno es lo más importante para esto. Que la adicción no es una elección moral ni un signo de debilidad de carácter, sino que es una enfermedad que requiere tratamiento y que requiere apoyo. Y que lo más importante y lo bueno de todo esto es que hay tratamiento y que muchas personas se curan. Muchas personas se curan, ¿eh? ¿Y qué es lo mejor todavía? Lo mejor de todo esto es que hay que prevenirlo, hay que utilizar la prevención.